Hola Site2Goers, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Sexo, sexo, sexo. Casi todos lo tendremos en algún momento. Sin embargo, todavía hay muchas preguntas que la gente tiene sobre este tema. También hay varios datos psicológicos interesantes sobre el sexo que pasan desapercibidos simplemente porque a muchos no les gusta hablar de ello. Puede que te preguntes, ¿cuáles son algunos de esos datos psicológicos? Bueno, quédate escuchando porque estoy a punto de decírtelo. Aquí te mostraremos 8 datos psicológicos sobre el sexo. 1. Hay personas que están programadas para querer más sexo. Los niveles de motivación sexual varían en cada persona. De hecho, un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles sugiere que la manera única en la que tu cerebro está programado puede influir en la cantidad de parejas sexuales que tendrás. En el estudio, los investigadores hicieron que los participantes vieran imágenes mientras les realizaban escáneres cerebrales. Algunas de esas fotografías eran sexualmente sugerentes. Después, los investigadores preguntaron acerca de la actividad sexual de los participantes en el último año. Aquellos que tenían más parejas sexuales eran los que mostraron más actividad en sus cerebros al ver las imágenes sexuales. 2. Un nivel más bajo de colesterol puede mejorar el rendimiento. Un estudio de 2014 de investigadores de la Facultad de Medicina Robert Wood Johnson y de la Universidad de Rutgers encontró que los hombres que toman estatinas u otros medicamentos para reducir el colesterol a menudo pueden notar una mejora en su función sexual. Esto no quiere decir que tengas que tomar estos medicamentos solamente para conseguir ese objetivo, pero mantén tu colesterol bajo control, porque los niveles altos de colesterol a menudo pueden contribuir a la disfunción eréctil. 3. Los hombres están programados para enfocar su atención en su pareja durante el sexo y quieren que llegue al orgasmo. Tal vez hayas escuchado algo diferente, pero los hombres están programados para prestar especial atención a su pareja durante las relaciones sexuales, según los neurocientíficos. Las sospechas y la desconfianza pueden despertarse en un hombre cuando su pareja no responde o no está involucrada durante las relaciones sexuales, según los neurocientíficos Ogi Ogas y Saigodam. 4. Los hombres jóvenes suelen sentirse presionados a tener relaciones sexuales rápidamente al empezar una relación. Varios estudios han sugerido que los hombres no están tan obsesionados con el sexo como sugieren los medios. Una encuesta reciente encontró que el 56% de los hombres dijeron sentirse aliviados cuando una pareja, en este caso femenina, expresa su deseo de esperar para tener relaciones sexuales. Y el 21% de los hombres de entre 15 y 21 años afirmaron haberse sentido presionados para involucrarse sexualmente en actos que iban más allá de lo que se sentían cómodos. 5. Ciertos anticonceptivos pueden influir en la atracción de una mujer hacia ciertos tipos de hombres. Una fascinante investigación demuestra que cuando las mujeres toman anticonceptivos hormonales, muestran menos atracción hacia los hombres con características físicas masculinas y altos niveles de testosterona. Un estudio escocés en 2012 descubrió que las mujeres que tomaban píldoras anticonceptivas tenían menos probabilidades de separarse de su pareja masculina y estaban más satisfechas financieramente que aquellas que no la tomaban. También encontraron que si una mujer conocía a su pareja mientras tomaba la píldora, se sentiría menos atraída sexualmente por ella y no estaría tan satisfecha sexualmente en comparación a si no estuviera tomando la píldora anticonceptiva. 6. La atracción sexual se ve afectada por la ovulación. Según varios estudios, es posible que parezcas más atractiva dependiendo de si estás ovulando. Un estudio mostró que los hombres encontraban más atractivos los rostros de las mujeres que estaban ovulando. Otro hizo que los hombres calificaran los olores de las axilas de las mujeres en diferentes etapas de su ciclo menstrual. Descubrieron que el aroma más atractivo para los hombres en este estudio era cuando una mujer estaba ovulando. Investigaciones posteriores han sugerido que las mujeres fértiles poseen una mayor atracción por los machos alfa cuando están ovulando y que los hombres encuentran la ovulación como un afrodisíaco. 7. La mayoría de los estadounidenses tienen alguna ETS. Aquí viene una estadística no tan divertida. Más de 2/3 de los adultos estadounidenses sanos están infectados con al menos una o más cepas del virus del papiloma humano o VPH. El VPH se transmite a través de las relaciones sexuales y el sexo oral. Estos datos provienen de un estudio de 2014 en el que los investigadores del Centro Médico Langone y de la NYU evaluaron a 104 hombres y mujeres. En una parte semipositiva, solo 4 de las 104 personas analizadas tenían el tipo de VPH que causa cáncer y verrugas genitales. 8.
El sexo puede costar trabajo a las parejas estables. Muchas personas han escuchado que la satisfacción sexual puede disminuir con el tiempo en una relación a largo plazo, pero la verdad es que solo cuesta más trabajo. Una investigación reciente de la Universidad de Toronto reconoció que se requiere esfuerzo si deseas tener una buena vida sexual con tu pareja a largo plazo. Así que no esperes que sea maravilloso todo el tiempo si no te esfuerzas de vez en cuando. Una relación sana con comunicación y esfuerzo puede equivaler a una vida sexual sana y feliz. Entonces, ¿cuál de estos datos sexuales te sorprendió más? Cuéntanoslo en los comentarios. Si este video te resultó útil, no olvides dejarnos tu like y compartir este video con alguien que pueda necesitarlo. Suscríbete a Site2Go y activa la campanita si quieres ver más contenido como este. Como siempre, gracias por vernos.